noches, ¿cómo están? El tema de hoy va a ser un poco más de visita papal, un poco más de fenómeno juvenil. Le queremos terminar de sacar punta, de sacar el jugo del análisis de un tema que ya comenzamos la semana pasada y de un tema que me parece que no va a terminar. Antes de eso, presten atención, les sugiero, es una idea nada más, presten atención al tema del Consejo de Seguridad. Que un país presida el Consejo de Seguridad, si no hay reforma de Naciones Unidas, no cambia la historia del mundo, pero siempre son oportunidades y a veces puede haber incluso alguna crisis. La Argentina empezó a presidir hoy el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El martes habla la presidenta, que ese día va a ser la presidenta del Consejo de Seguridad. Ahora es la embajadora argentina de Naciones Unidas, Marita Perceval. Y justo hoy coincidió con la aceptación del asilo diplomático temporal, pero asilo diplomático al fin, por parte de Rusia de Edward Snowden. Ese es uno de los temas. Ese tema también es un tema que va a seguir, porque además la presidenta está mandatada por el Mercosur para plantear el tema del espionaje en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿De qué manera lo va a plantear? ¿Cómo lo va a plantear? Si va a presentar una resolución que genere consenso y a su vez no provoque un veto de alguno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es algo que todavía no se sabe. Pero es un tema. Insisto, no cambia la historia mundial salvo que justo haya una crisis. Ahora hay un hecho que es el de Snowden. Cuando Chile ocupaba la presidencia del Consejo de Seguridad, una de las veces que lo ocupó, justo fue la invasión a Irak. Y el representante de Chile en aquel momento hizo algún tipo de negociación, maniobró como para acolchonar una posición de consenso latinoamericana. Pero bueno, vamos esto es para prestar atención en general y sobre todo la semana que viene. Después haremos un balance en el programa del jueves. Pero vamos al tema de hoy. Pablo Bomaro, de allí para aquí, es doctor en Ciencias Sociales. Está en el Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales y es profesor de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por estar acá. Juan Manuel Valdés estuvo en Brasil viendo al Papa, es periodista, dirigente político de la agrupación Scalabrini Ortiz. Y Juan Cruz Esquivel es doctor en Sociología, investigador del CONICET y profesor en la Universidad Arturo Jauretche de Florencio Varela. ¿Qué vieron de nuevo ustedes? Después, si quieren, entramos a lo del Papa, pero antes de entrar en el Papa, en el público o en la gente, en los que vieron al Papa directamente en Río de Janeiro, en los que lo siguieron por televisión, pero sobre todo los que estaban en Río de Janeiro. Gabriel Michi, que fue el enviado de CN23, registró, y se lo preguntamos en Caliente el jueves pasado, las edades. Y la edad de quienes estaban en Río era básicamente, aquí hay un testigo, hay un viajero, las edades arrancaban por 16, 17, 18 años. En parte con organización parroquial. Yo no voy a cometer la misma estupidez que cometen quienes analizan política, que dicen si lo que está organizado no sirve. Digo, igual que en política lo que está organizado es un dato, o político o social. Pero bueno, quería saber la opinión de ustedes sobre ese tema. Sobre si hay alguna temática que además de la religiosa en ese caso, o de la novedad, les parece a ustedes que unifique a un sector por edad. Yo creo que uno podría ver, buenas noches, gracias Martín por haberme invitado, y bueno, gracias, es un honor compartir con mis compañeros de mesa o de sillón. Yo creo que lo que sí uno puede ver como un dato para tener en cuenta es justamente este alto componente juvenil, ¿no? Se dice que hubo unas 3 millones de personas y más de 2 millones, aunque es muy difícil hacer una, digamos, estadística real, pero sí, fueron jóvenes, y jóvenes, muchos muy jóvenes, es decir, entre 16, 18, 20, es decir, menores a 25 años, es decir, sí, muy pero muy jóvenes. Creo que ese es un dato que puede estar expresando, si bien no es nuevo, sin duda, la gran participación juvenil en la Iglesia Católica, sobre todo en América Latina, lo que sí puede estar mostrando este alto componente juvenil es una emergencia o una reaparición de los jóvenes como sujeto social y como sujeto político en América Latina. Es decir, uno no puede, creo yo, desconectar los jóvenes estudiantes universitarios o secundarios en Chile, en Colombia, en Brasil, en México, en Argentina. No puede desconectar los jóvenes en los barrios, militando en los territorios. No puede desconectar las juventudes políticas. No puede desconectar los jóvenes campesinos o los jóvenes indígenas en Bolivia, en Ecuador, los jóvenes chavistas en Venezuela, de
los jóvenes que fueron a ver al Papa o a recibir el mensaje papal y a convivir casi una semana sin grandes incidentes o sin incidentes en Río de Janeiro. Creo que esos fenómenos... Cuando hay mucha gente no pasa nada. No pasa nada malo, digo. Sin duda, o sea... No sé por qué, pero está comprobado, me parece. Pero eso. Bicentenario, no sé, nada. Sin duda, pero digo, pero a veces hay punguista de haber habido, pero hay un temor a las multitudes, sí, como que las multitudes pueden ser peligrosas. Que nunca se verifica. Exactamente. Que nunca se verifica, me parece a mí, Juan Manuel. Sí, tanto... Ahora, el testigo arruina toda teoría, como siempre pasa. Yo estuve ahí, va a decir. Claro, ahí en la lo que empiria acaba de todo decir se es un ve, disparate. Exactamente. No, refuerzo lo que dice Pablo, tanto cuantitativa como cualitativamente, porque también si uno se pone a ver, más allá que obviamente la presencia predominante de América Latina, había 175 nacionalidades ahí disueltas en un gran colectivo, pero con una gran afición y un gran entusiasmo por destacar la nacionalidad propia. Cada 5 minutos había un coro nuevo de una nacionalidad haciéndose presente y manifestándose. Obviamente que Brasil era un ruido que silenciaba todo lo demás, pero era muy impactante ver las distintas delegaciones, incluso países donde el culto mayoritario no es el católico, ¿no? Una gran participación de Estados Unidos, una gran delegación de Estados Unidos, incluso vi una gran delegación de Palestina que había ahí, y veía una fraternidad muy importante entre nacionalidades muy diversas, que por supuesto la gran mayoría, el gran componente eran jóvenes de entre 18 y 24, 25 años, pero bueno, ya ha llegado, esto sobre todo fue durante la semana, durante los días hábiles. Ya el público el sábado y el domingo empezó a ser otro porque tenía una mayor participación del turismo, y llegaban las delegaciones al acto más formal que era el acto del domingo, entonces empezó a diversificarse un poco más, pero fundamentalmente las jornadas principales durante la semana, sobre todo entre el martes y el viernes, acapararon un 80%, diría, la participación de estos jóvenes que mencionaba. ¿Vos curioseaste algo? Supongo que sí. ¿Con qué temas más allá de lo que uno pudo haber visto por televisión o leído en los diarios? Y había una gran presencia de la temática social, de la temática de los pobres, de la temática del trabajo solidario en los barrios de emergencia, en las villas. Yo vi que ese era el tema, por lo menos fundamental, de los que venían de América Latina, ¿no? El tema de la desigualdad social. Y el Papa, de hecho, lo recibió en su discurso, ¿no? Cuando habló de no ser indiferente frente a la desigualdad de este mundo, de este sistema que estamos viviendo. Yo vi eso también, bueno, había otras temáticas, ¿no? Se repartió incluso un boletín sobre la cuestión de la natalidad, de qué es la visión de la Iglesia sobre la cuestión reproductiva, pero no era el tema. Yo creo que fue un tema que desde cierta estructura se quiso imponer como temática central, pero creo que el tema central fue el tema social, la desigualdad social en el mundo. Si a esa cierta estructura vos te referís, ahora, ¿hablas del Vaticano o la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil? Yo creo que la Conferencia de Obispos de Brasil, que fue la que mayoritariamente anfitriona y organizó esto, además de, bueno, en términos políticos, Sergio Cabral fue el encargado operativo de los despliegues organizativos, pero sobre todo el episcopado brasileño fue el que más intentó imponer esa temática, me parece. Juan Cruz Esquivel, cuando el Papa habla de desigualdad o de pobreza, cuando habla de preocupación ante, ¿qué quiere decir? Y los que lo reciben, ¿vos podés suponer que decodifican cuando lo reciben o que piensan si es que hay un sentimiento mayoritario? A ver, o si es que lo tenés investigado. No digo solamente supongo que no investigaste cualitativamente o cuantitativamente la presencia en Brasil, pero tal vez surja de otras investigaciones eso. Bueno, en primer lugar, la movilización en Río de Janeiro primero muestra que la capacidad organizativa de la Iglesia Católica está intacta en términos capilares de penetración en la sociedad civil. Convengamos que la movilización de 3 millones de personas excede la capacidad organizativa, desde ya que muchos jóvenes se han movilizado más allá de la capacidad organizativa de la Iglesia. Y me parece interesante también analizar, más allá de este momento intenso, el día después, porque también es cierto, digamos, que a otra escala, la peregrinación a Luján también congrega mucha población y muchos jóvenes. Sí. Hay que ver después cuánto de todo ello se plasma en la participación en cada una de las diócesis, en la, digamos,
la concreción de los principales postulados de la Iglesia Católica al interior de la vida cotidiana de cada uno de ellos. Por ahí allí, digamos, los niveles de eficacia no son los mismos. Pero yendo específicamente a tu pregunta, es interesante que también las interpretaciones o las lecturas sobre estos casi o más de 100 días del pontificado de Francisco están muy permeados por el deseo, ¿no? Quienes están dentro de la estructura católica y han vivido de algún sentido unas décadas de invierno, llamémosle así, se ilusionan o están esperanzados en ver una nueva primavera dentro de la Iglesia y tal vez, subidos a cierta papamanía, tienen una postura, si se quiere, un poco acrítica. Por otro lado, convengamos que también la Iglesia Católica tiene posturas intransigentes y también desde otros sectores hacen de la confrontación con la Iglesia, en algún sentido, el motor de sus propios actos. Desde ese punto de vista, la visión... Vos decís en temas de vida cotidiana, moral sexual... Sí, fundamentalmente derechos sexuales y reproductivos. Sí. En ese punto, o desde ese lugar, también se ve los gestos o los discursos de Francisco como eso mismo, como gestos y discursos que no se plasman dentro de la institución. Creo que debemos tener una mirada, o por lo menos desde un lugar, una mirada más sociológica. Hay que analizar, por un lado, el impacto pastoral y por otro lado, el impacto político. Digamos, en el impacto pastoral, aunque debemos ser cautos, porque digamos, no es largo todavía el recorrido de su gestión, sin dudas los discursos y los gestos son significativos. Hay, por un lado, cierta impronta latinoamericana, digamos, algunas cuestiones de su discurso remiten a un papa que ha surgido de América Latina, pero también es cierto con temáticas que van de la periferia hacia el centro, pero también de arriba hacia abajo, es decir, toda la política de reactivación de los laicos y demás surge desde la estructura vertical de la Iglesia hacia abajo. En ese sentido, bueno, es esa doble condición, de periferia al centro y de arriba hacia abajo, que se plasma. En el plano político, bueno, la situación sí es más clara, me parece, y en el terreno nacional se da una carrera por apropiación, en algún sentido, del áurea legitimadora del Papa, ¿no? Entonces, me parece que si en algún tiempo estuvo, si se quiere, adormecida la cultura política con claros sesgos confesionales, hoy se empieza a ver con más claridad. ¿Y eso es bueno o es malo? Bueno, en todo caso, desde el punto de vista de la mirada sociológica, lo que interesa es ver cómo hay una frontera móvil, ¿no?, entre los espacios o las injerencias del mundo de lo religioso y del mundo de lo político, digamos que siempre son negociaciones, es un orden negociado, esas fronteras son móviles. Entonces, quienes consideran que en un Estado laico el poder político debe garantizar la libertad de conciencia y demás, la presencia fuerte de un culto, por más mayoritario que yo sea, bueno, puede pensarse o puede llegar a dar lugar a una situación de dificultades para garantizar determinadas igualdades. Pablo, vos que sonreíste. No, digo, creo que sí hay una cuestión. A ver, por un lado, iglesia y política nunca estuvieron separadas realmente, digamos, ¿no? Como dice Juan, bueno, digamos, no voy a meterme en un terreno, no voy a ser impertinente estando Juan aquí en el panel, pero creo que sí, que siempre estuvieron vinculados, o sea, no hay una escisión iglesia y política. Lo que sí creo es que, siendo cautos, y yo, digamos, comparto esta digamos, cautela, creo que hay algunos mensajes del Papa Francisco, de Jorge, digamos, Bergoglio, que son alentadores en el sentido de que invitan a pensar algunas cuestiones, pero creo que él está bien aferrado, y pienso que no puede ser de otra manera, a la doctrina de la Iglesia en cuanto a, digamos, políticas de natalidad, de salud reproductiva, de, digamos, también matrimonio igualitario. Digo que hay algunas cuestiones que se fueron tocando que son interesantes, pero que están muy aferradas todavía, y creo que van a seguir así, a la doctrina de la Iglesia, lo cual también provoca contradicciones entre los jóvenes, porque hay un costado más social que creo que también por su extracción jesuita, digamos, el Papa actual está desplegando al menos mucho más que Ratzinger, y uno podría compararlo con otros papas anteriores. Pero creo que en algunas cuestiones, es decir, yo he hablado con jóvenes que me dicen, esperaba una apertura mayor
jóvenes que son de misa dominical, sí, pero jóvenes que son parte de esa, digamos, feligresía, que dice, yo esperaba una apertura mayor. Me gustaron algunas cosas que dijo, pero todavía me siento, digamos, como contrariado por las aperturas que hay, no solo en Argentina, sino en otros países del mundo, digo, en Uruguay, por eso digo, en otros países, y todavía un discurso muy conservador o muy aferrado a una doctrina conservadora de la Iglesia. Les pido un minuto de corte y seguimos. ¿Cómo no? Enseguida. Estamos con el Papa Francisco, con la juventud, con el deseo que cada uno le pone a la interpretación de lo que Francisco dijo o hizo en Río de Janeiro, en Brasil en general. Yo agregaría en la vuelta también, en el avión de vuelta. Vos llegaste a ver allá, Juan Manuel, no te digo balance, pero digamos, ¿vos estuviste cuando el Papa se fue y te quedaste en Río? ¿O? No, me fui inmediatamente después de la última misa, pero bueno, uno iba haciendo balances mientras pasaban las jornadas, porque estuve desde el día miércoles ahí. Sí. Creo que ¿El miércoles fue el de Hagan Lío? El jueves. El jueves fue el de la reunión con los argentinos. Claro, ahí fue el Hagan Lío. Creo que ese fue la mejor aparición, la mejor intervención del Papa en la semana, me parece, la más esperanzadora. ¿Por qué te parece a vos la mejor? No solo podría ser localista y decir que fue porque fue dirigido a los argentinos, pero... Por eso te pregunto. Pero más allá de eso... si querés puedes decirlo, digo yo. Claro, podría ser localista. También puede ser por el nacionalismo. Pero además me parece que hubo un mensaje interesante, novedoso, al hablar de no convertir a la Iglesia en una ONG, al hablar de, bueno, más allá del hagan lío, la incitación a la participación política de los jóvenes. Ahora, ¿no? ¿qué interpretación tienen ustedes? No convertir a la Iglesia en una ONG. ¿Significa sociedad o significa poder? ¿Qué es eso? Las dos cosas, ¿no? Sí. Es decir, la Iglesia ha tenido históricamente una actitud bifronte, una presencia fuerte en la sociedad política, digamos, la vinculación con el poder político y también una fuerte penetración en la sociedad civil. Digamos, los ONG muchas veces se quedan como una instancia híbrida en ese plano. Entonces, creo que el no convertir la Iglesia en una ONG significa tener una presencia activa, que históricamente la ha tenido la Iglesia Católica, en ambos planos, en la sociedad civil, sin descuidar la sociedad política. Pablo, vos participaste, editaste o escribiste en 2 libros que tienen que ver con juventud. Jóvenes, Políticas y Culturas, Experiencias, Acercamientos y Diversidades, que es uno, y Vamos las Bandas, que es sobre el kirchnerismo, Organizaciones y Militancia Kirchnerista. Ahí escribiste. Sí. Desde tu investigación, estos temas, ¿apareció antes de Francisco? ¿Aparecía el tema de la religiosidad popular, el tema de la política combinada con la religión, el tema de lo que Juan Cruz explicaba recién, de cómo se cruza lo social con la cuestión del poder por parte de la Iglesia? ¿Aparecía eso? Sí, aparecía mucho menos visible, mucho más como subterráneo o más solapado, pero aparecía. Es decir, yo que, digamos, he trabajado y sigo, digamos, trabajando con, digamos, colectivos juveniles en los barrios, sobre todo en las periferias de las grandes ciudades, tanto sea Buenos Aires, Rosario, como también algunas en Brasil, en San Pablo, en fin. ¿Qué aparece? Uno puede ver que ahí en los barrios hay una penetración de la acción social de la Iglesia y en general todavía de una Iglesia más vinculada con una opción por los pobres, digamos, con una mirada más setentista de la Iglesia que todavía perdura en muchos barrios, que es, digamos, motor de organización, motor de movilización y también es, digamos, el lugar a donde muchos jóvenes en los barrios abrevan para poder organizarse, para poder juntarse, para poder intercambiar. Iglesia católica y también algunos cultos protestantes, digamos. Eso te iba a preguntar. Digo, en el caso de Brasil, Brasil hace, no me acuerdo la fecha exacta, me parece que hace 20 años tenía un 80, vos me corregirás, 80-90% de autodeclarados católicos, bajó al 70 y pico por ciento y está bien el 57, si mal no recuerdo. 62. De quienes se autodefinen como, ¿cuánto decís? 62, católicos. 62. En Brasil, la Iglesia Porque Católica... es una baja, digamos, perdón,
Subieron los pentecostales, básicamente, ¿no es cierto, en ese caso? En Brasil, que se pregunta sobre la adscripción religiosa en los censos históricamente, claro. En Argentina a partir de 1960 no se dejó de preguntar. La Iglesia Católica perdió en cantidad de fieles entre 1900 y 1980 un punto porcentual por década. Y entre 1980 y 2010 un punto porcentual por año, o sea, 10% por década. A expensas, en algunos casos, de los movimientos evangélicos y también de los que se consideran sin religión. Es decir, aquellos que no necesariamente no son religiosos, o sea, presentan una vinculación con lo religioso, pero no canalizan ese vínculo con la religión a través de una institución concreta. Claro. Por eso, un poco retomando lo que decía Pablo, digamos, la religión se ha reconfigurado en este mundo secular, no es que ha desaparecido, simplemente que el vínculo de los individuos, de los ciudadanos con lo religioso se expresa de otras formas y muchas veces o se canaliza a través de múltiples instancias, ¿no?, desde una religión, o ese vínculo no es institucionalizado. Puede ser absolutamente individual también. Es una opción, una búsqueda de sentido que trasciende las instituciones y muchas veces se construye en el ámbito de la intimidad y del individuo. En las investigaciones, volviendo a las investigaciones tuyas, Pablo, vos hablabas de las periferias en la Argentina y en Brasil. Y en Brasil. ¿Hay una contradicción entre jóvenes relacionados con la Iglesia Católica y jóvenes relacionados con diferentes sectores cristianos no católicos? Mira, no sé si hay una contradicción, pero sí hay una gran diferencia. O sea, en general, los cultos pentecostales, protestantes, digamos, evangélicos en general, suelen tener una visión mucho más reaccionaria y mucho más conservadora en muchas cuestiones, como puede ser sexualidad, como puede ser inclusive participación política, como puede ser también la concepción del trabajo social, asistencialista puramente, como puede ser también un interés por el éxito económico o por el lucro, es decir, que el acceso a la iglesia sea vía de ascenso económico. Digo, suele pasar eso. Hay excepciones, por ejemplo, en un movimiento en el que yo trabajaba en los años fin de los 90, 2000, había una iglesia, digamos, evangélica en ese barrio y el 80% de los feligreses eran de ese movimiento y tanto eran que finalmente, o sea, el pastor tuvo que ir al movimiento a dar charlas y a dar talleres porque todos sus feligreses o digamos una gran mayoría se lo pedían. Entonces digo, hay excepciones, pero por ejemplo en Brasil, a donde hay una fuerza pentecostal pero muy importante. De hecho, si no me equivoco, 1/3 de los diputados son de extracción evangélica. Y estamos hablando de más de 500 diputados. Exactamente, o sea, hay 1/3, o sea, 100 y pico, habría que ver justo cuántos, pero 100 y pico, que son, digamos, y ese bloque actúa como tal y, digamos, constituye un freno para muchas reformas. No solamente reformas en los planos a donde la Iglesia se opone fuertemente, como, vuelvo a decir, matrimonio igualitario, salud reproductiva, despenalización del aborto, sino también en muchas políticas sociales, educativas, en reformas educativas, en planes de vivienda, en cómo intervenir en las favelas, digamos, son ese bloque los que muchas veces impiden, obstaculizan algunas reformas que tampoco a veces el gobierno de Dilma está totalmente, digamos, afanado por poder hacerlo. No es que se desvive, pero quizás sin ese bloque sería mucho más fácil transitar ciertos cambios, ¿no? Aquí también hay una distancia que creo que sigue existiendo entre cúpula y base, es decir, entre la militancia territorial, en este caso católica, y la cúpula de la Iglesia Católica o también de los cultos protestantes, ¿no? Creo que la cúpula de la Iglesia Católica, en el caso argentino, pero sobre todo en el caso brasileño, fue prácticamente, digamos, fue cambiada de signo. Vos hablabas, yo no sé si esto tiene que ver o no, vos hablabas de un punto por año desde 1980, ¿no? De pérdida. 1978 es la entronización de Juan Pablo II. De ahí en adelante, en Brasil no quedó un solo obispo, no solo ellos físicamente, muchachos que se murieron, como Aloysio Lorscheider o Pablo Evaristo Arns, podríamos dar muchos ejemplos, ¿no? Sí, de todas formas tengamos en cuenta que la pérdida de adscripción al catolicismo en Brasil se ha dado en diócesis en las que estaban a cargo justamente de Pablo Evaristo Arns, como de Río de Janeiro, que estaba a cargo de
Eugenio Scheidt, que si quiere es uno de los referentes más conservadores o más... O sea que es ligados al independiente Papa. de eso. Son procesos que me parece que son Bien. transversales. Eso es y un buen punto para... Que sí, analizar. personalmente considero que independientemente que la Iglesia Católica esté hegemonizada por los grupos más ligados a los pro-vida o más sectores más conservadores, o que en aquellos casos donde ha tenido un perfil más cercano a la teología de la liberación, me parece que estos procesos han sido transversales y que han estado presentes en ambos espacios, ¿no? Ujú. ¿Y tiene que ver con las sociedades? Tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con Lo que vos con la relación recién de la relación con la religión. sí, y la relación entre los individuos y sus instituciones, digamos, que también se ha dado también en la política, donde los espacios son más, o las pertenencias son más fugaces, son más líquidas en algún sentido, y que, digamos, los procesos de pertenencia y de identificación se han resignificado. No, volviendo un poco a lo que hablábamos de la vinculación entre iglesia y política, si es bueno o malo esta nueva unión que por lo menos el Papa intentó forzar en sus intervenciones la semana pasada. Es importante destacar que en Brasil las comunidades religiosas de base, las comunidades católicas de base, fueron parte fundamental de la génesis del PT, ¿no? O sea, sí. Donde la política actual de Brasil está muy ligada a la Iglesia Católica brasileña, más allá que eran comunidades de base. Sin tierra, el movimiento ¿no? sin tierra, Sí, por sin supuesto. Y bueno, por ejemplo, recordar, no sé, a Paulo Freire, que decía: cuanto más leía a Marx, más me acercaba a Cristo. O sea, en Brasil el catolicismo ha tenido una presencia muy transformadora, que es cierto que desde la entronización de Juan Pablo II y, bueno, el lugar que tenía Ratzinger en aquel momento, quitando a Leonardo Boff, que dicho sea de paso hoy está apoyando entusiastamente al Papa Francisco, es un proceso que por lo menos hoy está empezando a volver a estar en discusión, en proceso que vuelve a estar en interés público, ¿no? El tema de la teología de la liberación había quedado siendo más una discusión casi museológica por momentos, por lo menos de los sectores que querían ser más entusiastas al respecto, pero hoy la llegada de Francisco, si bien él no adscribe y no ha hecho pronunciamientos públicos, cuando algunos incluso esperábamos algún pronunciamiento en su visita a Brasil. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué esperabas? ¿Vos esperabas una cercanía a la teología? No, me hubiera gustado. No sé si hubiera gustado. No sé si la esperaba. ¿Era un deseo más que una expectativa? Claro, un deseo más que una expectativa, pero... Volviendo al tema de deseos y análisis, tal vez es interesante plantearse, un giro hay, yo no sé hacia dónde exactamente, ni dónde va a terminar. Yo por lo menos no lo sé y no tengo pronóstico. Lo que claramente no hay, me parece a mí, es... Bergoglio tampoco engaña en ese sentido. No engañó antes, no engaña ahora. No es que hay signos confusos. Digo, nunca fue un partícipe de la teología de la liberación. Digo, no es un converso en ese sentido, quiero decir. No es ni un converso, ni un arrepentido, ni cambió en eso. Pero sí lo que... El tema es... si se sigue con el castigo o no se sigue con el castigo, si se rehabilita, yo creo que ahí, digamos, o sea, está esa discusión fuertemente de si se castiga o si se rehabilita a los que se castigó, por un lado. Pero, digamos, por otro, yo, digamos, iba a decir antes dos comentarios bien breves. Uno, con lo que decía Juan, que a nivel macro creo que se verifica lo que vos decís, pero sin embargo, a nivel micro... creo que no es tan así. Es decir, hay experiencias de algunos curas a nivel territorial que por su orientación a un trabajo más comunitario, a cómo se administran los, digamos, sacramentos, bueno, o sea, en fin, creo que tienen más adhesión, o al menos son más queridos. Hay que ver si ese afecto se va a traducir en adhesión en sus barrios, y son más defendidos que curas que pasan en forma intrascendente por los barrios, nadie los recuerda y sus misas están vacías. Creo que a nivel micro... Sí, en barrios populares. Bueno, pero digamos también que en los barrios populares el nivel de ascripción a las diferentes denominaciones evangélicas y pentecostales sube. Ha crecido mucho, claro, tal cual. Claro. Ha crecido hay una mucho. correlación entre el trato social... ¿Por qué creció, Juan? Bueno, hay varios motivos, digamos, ¿no? Pero... son sectores sociales donde la vinculación con la religión es una vinculación mucho más cercana, y la institución Iglesia Católica, en general, digamos, más allá de los casos que pueden haber particulares, se presentaba en una situación mucho más de ajeneidad. Exactamente, el vínculo con el referente religioso, que sería el padre, presentaba una relación mucho más distante. En el ámbito
de las comunidades evangélicas los vínculos interpersonales entre los pares y con el pastor es mucho más cercano. Una de las razones, entre tantas, digamos. También es cierto que la Iglesia Católica es vista en parte también como la oficialidad, y muchas veces, oficialidad en el sentido más amplio del término, y muchas veces en los sectores populares se da ciertas situaciones o pertenencia que apuntan a quedarse al margen. A ver si te entiendo, es como el orden. Exacto. Sería eso. Exactamente. Es visto, además, la voz del orden también, claro, ¿no? Claro. En todo sentido, en las prescripciones doctrinarias y demás. Si bien los evangélicos también lo tienen, Sí, pero sí. el lugar es distinto. Pero no es el orden hablan. estatal, en todo caso. Exactamente, el lugar donde hablan claro. es distinto. Yo iba a decir otra cosa con esto, que yo creo que si bien, a ver, yo no, digamos, es decir, creo que no había ningún fundamento para poder esperar que el Papa hable sobre la teología de la liberación o sobre estas cuestiones. Sí creo, y no es un dato menor, que creo que estaría buenísimo poder aprovechar lo más posible, no sé bien cómo, porque no es mi especialidad, que en la digamos, correlación de fuerzas al interior de la Iglesia Católica Argentina, el triunfo de Bergoglio no es menor, porque había un enfrentamiento a donde uno puede ver a Bergoglio, a Guer, por ejemplo, como dos expresiones de tendencias distintas. Digamos, por ejemplo, hubo un rumor, que fue un rumor, pero hay que ver si fue así, yo lo voy a decir ahora y a lo mejor va a ser más que un rumor, digo, porque lo estoy diciendo al aire, pero que cuando fue lo de matrimonio igualitario, votaron y salió 60-40. 60-40, ninguno decía sí matrimonio, algunos decían unión civil, es decir, para que la Iglesia no quede tan reaccionaria, que la Iglesia apoye la unión civil y no el matrimonio, pero que dé una salida al movimiento y al mismo Kirchner para poder conciliar. Esa postura tuvo el 40% de los votos, que aparte fueron más o menos 40 votos, porque más o menos eran 100. Y la otra, encabezada por Monseñor Aguer, tuvo 60% y 60%. O sea, perdió Bergoglio. Bergoglio fue tan obediente que le mandó una carta a las hermanas Oblatas diciendo que cesen con su trabajo pastoral con travestis, trans, digamos, sexuales, y apoyando el matrimonio igualitario. Haciendo aquella definición de la guerra de Dios. Exactamente. Y las hermanas Oblatas, también obedientes, hicieron caso, digamos. No sin tensiones. Creo que también, y esto como nota al pie, en todos los espacios de la Iglesia Católica que se proponen un trabajo comunitario genuino, tarde o temprano entran en colisión con la cúpula de la Iglesia. Y muchas veces esos curas, digo, el caso cordobés, tienen que optar por desafectarse de la Iglesia, es decir, por desrecomendarse, ¿sí? Porque les quiten la atribución de dar los sacramentos, por ejemplo, si quieren seguir vinculados con su trabajo comunitario, con su trabajo territorial. Juan Manuel, perdón, Sí. te pido cortito porque estamos terminando. Sí, referido, primero que creo que hay que ver el papado de Francisco también en un contexto geopolítico, ¿no? De lo que está pasando en Europa, y donde está teniendo una prédica fuerte en ese sentido. Y respecto a la interna que vos te referías recién, Pablo, también hay que registrar el gesto de enviar a Arancedo ayer con Estela de Carlotto a ofrecer que la Iglesia participe de la búsqueda de los nietos, ¿no? Me parece que no es un dato menor, que si bien decíamos que Bergoglio no era de la teología de liberación, por ejemplo, y no lo va a hacer ahora como Papa, es cierto que la Iglesia Católica hasta el día de hoy no había tenido una expresión del tipo que ayer se manifestó a través de Arancedo. Entonces también hay que ver estos hechos geopolíticos, estos cambios que está teniendo Bergoglio en el contexto geopolítico en el que se mueve, y en el contexto de las demandas que hay en Argentina hoy. Me parece que hay toda una modificación y que la política se ha rehabilitado al interior de la Iglesia gracias a la llegada de Francisco también. Juan, ¿vos lo ves así? ¿La política rehabilitada o es un tipo de política? ¿Cuál tipo de política sería? El tema, digo, es Estoy interesante. haciendo demasiadas preguntas para un cierre del programa, pero dale. No, Aviso. es interesante cuando, por ejemplo, desde otros sectores de la Iglesia se busca presionar sobre las decisiones legislativas en el sentido de frenar algún tipo de legislación que va a favor de determinados derechos civiles, como puede ser el matrimonio igualitario y demás. Muchas veces se habla o se dice que no deben intervenir en política, ¿no? Que el espacio de la Iglesia es otro. Y cuando hay otro perfil de la Iglesia que tiene un mayor vínculo o mayor,
compenetración con el mundo de la política es promovido. Entonces, digo, ahí hay también dos situaciones que hay que resolver. ¿Cuál es el espacio de la Iglesia? ¿Cuál es el espacio de la política? ¿En qué medida la injerencia de la Iglesia de la política, qué tipo de repercusiones eso genera? Digamos, en todo caso, o son válidas las dos o son condenables las dos. Es decir, desde los dos sectores de la Iglesia que pueden tener tentativas de tener una presencia en las decisiones legislativas o de políticas públicas, bueno, o uno toma una postura distante o crítica de esas, sea cual fuera el perfil, o avala ambas, porque digamos, las dos terminan siendo legítimas. Gracias a los tres por el debate. Nos vamos, ustedes saben, siempre acá yo cierro con dos frases de Lula. Una que las repite Lula. Una es que la democracia es movimiento perpetuo y la otra es que la política no es pacto de silencio. Gracias a los tres y a ustedes hasta el jueves que viene.